Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Hola, muy buenas tardes. Nuevamente bienvenidos aquí a su programa En sus máscaras listos fuera, el que los saluda su servidor Dinámico. Y hoy tengo dos invitados. Empezaré por las damas, como debe de ser. Tengo aquí a Alejandra Santamaría Geraldi, quien, tiene la licenciatura en Antropología Social por parte de la UAP, tiene la maestría en Antropología Social igual por la UAP, que es la actual, y estás desarrollando la maestría también en Estrategias para el Desarrollo Agrícola. Muy buenas tardes, Ale, bienvenida. Dinámico, muchas gracias, buenas tardes a todos los radioescuchas, y pues Carlos, ya que estás aquí, buenas tardes. También presento aquí a Carlos García Hernández, que él está, de pasante en la carrera de Lingüística y Literatura Hispánica, y él está haciendo una investigación acerca del léxico de la lucha libre. Entonces el tema va a estar muy completo hoy. El programa se va a ir nutriendo de ambas partes, porque la tesis, que es en lo que me basé para empezar el programa, de Ale, que es la de la licenciatura, se llama Queremos machos no mam. Entonces, pues de ahí empezaremos hoy. Y quiero comenzar con algo que es una introducción que viene ahí, que me gustaría compartirles, que es: los orígenes de la lucha libre en México se remontan al siglo XIX. Se dice que el deporte fue introducido a nuestro país durante la intervención francesa en el año de 1863, formalizando su entrada en 1910 con la llegada a México de la compañía del campeón italiano Giovanni Relesevich al teatro principal. Ese mismo año llegó al Teatro Colón el grupo de Antonio Fournier, trayendo entre sus estrellas al Conde Coma y Nabutaka, logrando así que con el choque de estas dos empresas la lucha se volviera un gran negocio. En 1921 arribó a México Constant Lemarin, volviendo a México 2 años después debido a la gran aceptación que tuvo su compañía. ¿Qué es la lucha libre antropológicamente hablando? La lucha libre antropológicamente hablando abarca un sinfín de aspectos, desde lo que es cultura popular, desde lo que Monsiváis llamó que es la catarsis del pueblo, ¿no? Pero en lo que se enfoca principalmente esta tesis, para no salirme como en todo lo que puede hablar la antropología de la lucha libre, que es muchísimo, es justamente en la construcción no solo de la masculinidad de estos deportistas, sino de la identidad, de cómo un hombre se vuelve una figura pública, tiene una identidad a seguir y se vuelve un ídolo. ¿Y qué lugar tiene actualmente en la sociedad la lucha libre? Híjole, yo creo que actualmente en la sociedad la lucha libre tiene muchísima fuerza, pero desafortunadamente esa fuerza la retomó en estos momentos gracias a la WWE. Yo creo que las mejores épocas del Consejo, de AAA, de todas estas empresas mexicanas, están ahorita un poquito como en decadencia, no me dejarás mentir, justamente porque los medios de comunicación han dado la vuelta o han puesto sus ojos en empresas como las de Estados Unidos. Y ya que estás hablando de todo esto, ¿por qué este deporte, que a lo mejor está con altas y bajas, podría decirse que es el deporte familiar? ¿Qué hace que esto sea familiar? La lucha libre, como siempre lo he dicho, representa lo que es la cultura mexicana. La idea de somos como muy católicos para empezar, y esta idea que nos llegó desde la conquista de las posadas y de la lucha del bien contra el mal y de pegarle a la piñata para acabar con el mal, justamente también se retoma cierta parte de esto en la lucha libre, y entonces es la lucha del bien contra el mal. Pero no solo eso, sino que se empezó a meter un sinfín de cuestiones populares en nuestro país, como el uso de los colores, las máscaras, los nombres, y lo que genera es que sea parte de la cultura popular, y se puede decir, diría Carlos Monsiváis, un tanto así, que la cultura popular mexicana es lo que nos hace vivir, ¿no? Y es la gran mayoría de la población, o sea, en este sentido, y por eso se vuelve también un deporte familiar, porque al final la lucha libre mexicana genera ídolos de carne y hueso, algo que no se genera en ningún otro tipo de deporte, ¿no? Están los superhéroes de Estados Unidos, que todo el mundo ya conocemos, y un sinfín de películas, pero son ficción, a contraparte de cuando surgió, por ejemplo, el Santo, ¿no? Alguien que no solo veías en la tele, en ese momento no solo veías en el cine o en las carpas, sino que también ibas a las luchas y ahí estaba
con la misma capa, con el mismo auto y con toda esta representación de ser un ídolo para los niños principalmente. Por eso es el deporte de la familia. Al principio se mencionaba que venían del extranjero, de Europa, las compañías luchísticas que fueron las que metieron el deporte a México. ¿Tú crees o por qué crees que en México se dio ese arraigue y que México lo tomó tan suyo la lucha libre y no se pudo lograr lo mismo en Europa o en otros países? Híjole, creo que es una pregunta un tanto difícil. Nunca lo había pensado, en verdad, debo de admitirlo. Pero creo que hay que tomar algo en cuenta que es muy importante. La lucha libre llega a México cuando empieza la urbanización. Cuando empieza todo este proceso de la industrialización también, en la que la gente del campo lo que empieza a hacer es asistir a las ciudades y se empiezan a volver de campesinos o agricultores a obreros. Y entonces empiezan a surgir espacios de desestrés. Entre ellos me parece que está el box, está la carpa, está el teatro, el teatro era como para gente más citadina ya con ciertas cosas. Y entra la lucha libre, y lo que reafirma la lucha libre en el país es justamente cuando los luchadores, empiezan los extranjeros, se interesan en este sentido Lutero en cómo promocionar. Y el hecho de que jalara considero que fue una mezcla que todavía no me queda muy clara de admitirlo, entre este proceso de urbanización y la búsqueda de espacios de catarsis para la gente que pasa de un estado donde tú tienes tus tierras, tu casa, tu propiedad, a ser empleado de alguien y de trabajar 8 o 10 horas para una empresa y de dedicarte a hacer una cosa en específico, ¿no? Por ejemplo, no sé, poner agujetas, por decir una cosa. Entonces surgen todos estos espacios para que esta gente pudiera no solo sacar todo ese estrés, sino sentirse ya una persona urbana, una persona de ciudad, y considero que la lucha libre le dio en el toque, ¿no? La llegada de los extranjeros, pero también al empezar a meter luchadores mexicanos, que fue lo que empezó a jalar más, cuando se empezó a hacer toda esta idea. Sabemos que la máscara no la usó un mexicano de primera mano, ¿no? Pero después empezó a popularizar y empezaron todos estos tipos de colores, porque al principio era blanca, y considero que ahí fue el parteaguas. Ahí, vamos a tomar dos cosas bastante importantes, porque me mencionas el hecho de que te vuelves un obrero, ¿no? Un empleado más, y yo creo que de ahí empieza a derivarse el hecho de que vas a la lucha libre a sacar el estrés, ¿no? Ese tipo de cosas, yo es lo que estoy notando, me dices que son las que empiezan pero tú crees y consideras que las raíces mexicanas tuvieron gran importancia, el hecho de la cultura tal cual, y decirlo porque así viene en la tesis, el machismo, ¿cómo afecta a esa gente que empieza también en ese cambio, ¿no? de vida, de desarrollo personal y laboral? Como lo dije en un principio, la lucha libre representa a la cultura mexicana y a lo que somos como mexicanos. Y dentro de ello hay algo que marca muchísimo, no solo al país, sino a Latinoamérica, otros países, pero podemos hablar de Latinoamérica, y justamente es la idea del machismo, ¿no? Que bien, la idea es como poner al hombre sobre la mujer, o que tenga ciertos privilegios y si estamos hablando de que la lucha libre llega en una época en la que la mujer ni siquiera tenía derecho al voto en nuestro país, y en la que la violencia siempre está dada para los hombres, es que de hecho tendríamos que ahí retomar desde Grecia. Desde Grecia, la idea de los ciudadanos siempre fueron hombres masculinos, no importara fueran las prácticas sexuales que tuvieran, pero eran hombres. Las mujeres ni siquiera eran consideradas como ciudadanas. Y si hablamos de un deporte que empieza en esas épocas, en la que todo el tipo de deporte y las olimpiadas son hechas para los hombres y para demostrar fuerza, valentía, virilidad y un sinfín de prácticas, desde ahí lo jalamos hasta acá. Y lo que pasa es que en México lo que genera es esta representación de un hombre, pero un hombre mexicano, que remite muchas veces un tanto al machismo, un hombre que no llora y se ve en las luchas, ¿no? Le podrán pegar todo el mundo, pero no lloran, son fuertes, se levantan, la gente aplaude y se levantan más, y los sillazos y todo aguantan. Entonces considero que son distintos procesos bastante largos, entonces le corto aquí por ahorita. Okay. Y por ejemplo, ya en la representación, vámonos aquí a los tiempos actuales, del luchador, tiene mucho que ver eso, y tú manejas el estereotipo de un hombre macho, fuerte. Si no fuera un hombre fuerte, tan estético como ahora se maneja, ¿tú crees que seguiría teniendo la misma
¿cómo mencionarlo? La misma relación con la gente, el mismo entendimiento, la misma conexión. Creo que hay un ejemplo muy claro que son los exóticos, y si hay una diferencia muy marcada y que la gente lo ve entre lo que es un luchador primero rudo y lo que es un técnico. El rudo se supone que es como el mañoso, ¿no? Y el técnico es, normalmente los ídolos son técnicos justamente porque responden a un hombre que aunque aguanta la violencia, aunque no llora, es correctamente caballeroso. Pero en este caso que hablas de como el juego de las masculinidades, podría poner el ejemplo de los exóticos. Los exóticos vienen a ser una mofa a todo dentro de la misma representación de la lucha libre que representa la cultura. El exótico es la mofa de lo que no está permitido. Es como, si ya la lucha libre también se puede decir, y de pronto dicen que es como un carnaval, el exótico viene a ser la gotita de todo aquello que no puede ser, que está representado en un sujeto que ni siquiera es masculino. Y bueno, un claro ejemplo es Máximo, ¿no? Y la gente lo quiere por el carisma que tiene, pero más allá de eso el personaje, bueno, en el Consejo Mundial es el único. En la AAA hay más, y en otras empresas, pero siempre son minoría, ¿no? Y siempre es la mofa para gritarle un sinfín de cosas que no puedo decir. Algo que a mí me interesó mucho de tu trabajo y que vamos a seguir desglosando un poquito más adelante porque pues ya tenemos que irnos a un corte. Quiero mencionarles, porque al principio se me pasó decirlo, que por cortesía de Niño Pelado hoy no hay un niño pelado chiquito, hoy tenemos uno grandote y es un Hulk. Y al Niño Pelado lo encuentran en la 18 Sur, 5301, 101 San Manuel y el teléfono 264-1915. Y por cortesía de Máscara Gema, tengo esta bonita máscara de Dr. Wagner. Por el momento no les voy a decir cómo va a ser la cuestión para llevarse el premio. Les puedo adelantar que el teléfono es 242-6787. Y en el tercer bloque les diré cómo ganar este premio, así que vamos a un corte y regresamos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.